casi digamos maléficas, que se burlan, que se mofan de tus santos que proclaman a Cristo. Allí es donde está la guerra espiritual, Señor. Aquí, dentro de estas cuatro paredes, pues aquí es fácil hacerlo. Y no permitas que nos quedemos aquí dentro de este edificio, Señor, sino que salgamos a proclamar a Cristo a los perdidos para que sean salvos de la ira venidera y no vayan a un lugar de tormento que es el infierno, del cual Cristo habló más que del cielo. Pero Padre, en esta hora aquí estamos y Señor, pues también te pido por este hombre que es débil, frágil, que necesita de tu respaldo en esta hora, de tu Espíritu Santo. Ayúdame, oh Dios, a predicar tu palabra fielmente, con humildad, con sinceridad. Y que nunca, Señor, pues yo hable de lo que yo pienso, mis opiniones, sino que siempre me esté apegado a las Escrituras, arraigado a ella. Eso es lo que va a edificar a tu iglesia, eso es lo que los va a llenar, eso es lo que los va a santificar y salvar a todo aquel que esté aquí, que no sea salvo. Tu palabra es suficiente y no necesitamos ningunos otros métodos carnales o opiniones secundarias, Señor. Aquí lo que importa es Cristo y su evangelio. Úsame, Señor, para tu gloria y permite que pueda pues explicar cada texto con claridad para que mis hermanos te conozcan más a ti, Señor. Y cómo es que tú has obrado en este libro de los Hechos. Cómo es que, Señor, tu Espíritu Santo salvó y trajo convicción de pecado a los perdidos y fueron salvos por tu gracia. Pero Padre, te pedimos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que mis hermanos, estamos ahí en Hechos 9, versículo 32 al 43. Vamos a comenzar leyendo. El domingo pasado estuvimos mirando lo que Cristo hizo en la vida de Saulo de Tarso. Vimos que pues Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia y después Cristo se le aparece rumbo a Damasco y pues después que él cree y se es bautizado, él comienza a predicar. ¿De quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Porque él había experimentado la conversión divina y él se propuso a predicar solamente de Cristo, ni aún de su testimonio, sino de Cristo Jesús en las sinagogas. Vamos a leer el versículo 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora, mis hermanos, por todo el libro de los Hechos hemos leído que los apóstoles habían hecho milagros de sanidad. Aquí han autenticado su mensaje de salvación mediante Cristo y no por los milagros en sí, sino que lo más importante que Dios nos quiere revelar y hacer ver aquí, que lo más importante es la predicación de Cristo y no los milagros en sí. Pero mientras Pedro era el centro de la historia desde el capítulo 1 al 5, después Esteban lo fue del capítulo 6 al 7. Después Felipe en el capítulo 8 y Saulo la mayor parte del capítulo 9. Eso es lo que estuvimos mirando. Pero ¿por qué será que el autor, nuestro hermano Lucas, nos regresó a Pedro? ¿Ven cómo estaba hablando acerca de Saulo? Y de repente, pues ahí dice el versículo 32, aconteció que Pedro. ¿Acaso va a haber un gran cambio para que podamos entender cómo es que Dios va a obrar en su plan de salvación en el mundo? Si es así, bueno, Pedro, el líder de los apóstoles, tendría que ser parte del plan de salvación, de redención. ¿Haciendo qué? Predicando de Cristo. Lucas vuelve a centrarse en Pedro. Es un recordatorio de que el libro de los Hechos no es, mis amados, principalmente sobre Saulo o algún otro apóstol en concreto,
sino sobre el trabajo de Cristo que continúa obrando a través de los apóstoles desde su lugar exaltado en gloria. Eso es lo que este libro nos hace ver, y el autor, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que nos quiere hacer ver, que Cristo es quien obra. El mensaje de Cristo es lo más importante y no los milagros en sí. Pero primeramente el texto nos dice que Pedro iba visitando a todos los creyentes en diferentes lugares y no nos dice realmente cuáles eran esos lugares. Solamente dice allí el texto: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaba en Lida. Ahí sí nos dice al final que fue a Lida, pero dice también que a otros lugares, a otros hermanos en Cristo, él fue visitando. Después dice que también visitó a los santos hombres y mujeres que habían creído y en el Señor Jesús que vivían en Lida. Lida era un pueblo judío en la costa mediterránea, donde posiblemente habían creyentes esparcidos después del día de Pentecostés y de la persecución. Así que cuando comenzó la persecución en Jerusalén, todos los creyentes, los cristianos, fueron esparcidos a Damasco, Samaria y hasta aquí, mis hermanos, hoy en día, hasta este continente. Ahora el versículo 33 dice lo siguiente, dice: y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Aquí, por el plan soberano de Dios, Pedro viene al encuentro de un hombre que tenía 8 años, que estaba paralítico y en cama. Los encuentros que Cristo siempre tuvo con los discípulos o con las personas enfermas o con los endemoniados estaba ya orquestado por Dios con un propósito: para mostrar la gloria de Dios. ¿A través de qué? De las sanidades, de los milagros, para que pudiesen creer que Jesús era el Hijo de Dios, no para que ellos se aferraran y quisieran creer solamente en los milagros, en las señales. Dios quería que Cristo se llevara la gloria, como su Hijo, a quien Él había enviado. Versículo 34 dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué hizo? Se levantó. Pedro le dice: Jesucristo es capaz de sanarte por la voluntad del Padre. Levántate y haz tu cama. Aquí Pedro está hablando, mis amados, con una autoridad dada por ¿quién? Por Cristo mismo, para que él pudiese solamente hablar palabra y se cumpliese lo que Dios tenía para este hombre paralítico. Él le dice en esas palabras: Jesucristo te sana. Eso es algo maravilloso, exaltando a Cristo siempre. Este relato es similar al milagro que Jesús hizo en Juan 5. Vamos a Juan 5. Versículos 1 al 9. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre tenía mucho más tiempo de enfermo de que el hombre a quien Pedro encontró. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? Cristo mismo sabía esto, cuánto tiempo él llevaba. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Él le pregunta, ¿quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Casi las mismas palabras de Pedro. Pedro estaba imitando lo que Cristo hacía. Él lo hacía con la autoridad dada a él de parte de Cristo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí vemos que es casi lo mismo, sanando. Pero Cristo y los apóstoles lo hacían ¿para qué? Para que pudiesen creer en Él, no en las habilidades mágicas de algún hombre, de los apóstoles. Pero ¿con qué propósito Dios hizo esto mediante Pedro? Para motivarnos a nosotros a que vayamos sanando a los enfermos por las calles, como lo hacen muchos, buscando a alguien que esté en alguna enfermedad, que tenga algo y tratemos de sanarlo ahí en ese instante. No es para eso, de ninguna manera. Muchos quieren imitar esas cosas y muchos son manipuladores. Crean o no, hay hombres y mujeres que van en las calles buscando a personas que están enfermas y les dicen, en este día Dios te sana. En vez de decirles, si es la voluntad de Dios, Él te sanará. Si no, pues no lo hará. Solamente permíteme orar por ti. Usan todo esto ellos para manipulación y eso es, mis amados, algo diabólico. Veamos con qué propósito Jesucristo obró este milagro. Regresemos a Hechos. Hechos 9, versículo 35. El 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu lecho. Y enseguida se levantó. Versículo 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios obró mediante Pedro para dar testimonio de su poder, para salvar y para convertir a los pecadores de sus malos caminos. Cuando habla la palabra convertir o se convirtieron al Señor, es que ellos se volvieron de su pecado y se volvieron de su maldad y decidieron seguir a Cristo. Porque primeramente Dios cambió sus corazones. Como hemos dicho aquí, nadie decide o tiene el poder para volverse cristiano. Y hemos visto ejemplos en la Biblia. El apóstol Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, él no buscaba a Dios, a Cristo. Él iba en busca de los cristianos. ¿Para qué? Para arrestarlos, para llevarlos de regreso a Jerusalén y para ahí ser juzgados y quizás ejecutados. Pedro, mis hermanos, tuvo que predicar el evangelio para producir en los que estaban ahí arrepentimiento. ¿Y quién es quien concede el arrepentimiento? En la escritura dice, quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Es Dios quien obra. Esto es un cambio radical de la interior manera de vivir una nueva vida en Cristo. Es algo que Dios hace en el corazón del pecador. Vamos a Hechos 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38.
Aquí está el primer discurso del apóstol Pedro. Y vamos a ver qué es lo que él predicó, ¿recuerdan? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos el mensaje principal de Pedro. Después del día de Pentecostés, bueno, en ese día, reciben el Espíritu Santo y Dios los mueve a qué? A predicar de Cristo. Aquí no vemos que Él fue sanando a personas, esto lo hizo después que Él predicó el arrepentimiento. Y dice Él, y que sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es algo tan importante, mis amados. El perdón de pecados solamente se obtiene por haber escuchado que el Evangelio de Jesucristo. Primeramente, confrontar al hombre impío, pecador, con su pecado, con su maldad, y darles la ley y decirles, tú mereces el infierno porque has quebrantado la ley moral de Dios. Mereces el infierno, eres culpable ante los ojos de Dios. Pero ¿sabes qué? Alguien vino a esta tierra a vivir una vida perfecta para cumplir la ley, y fue Jesucristo. Él murió por pecadores en la cruz y tienes que creer para que seas salvo. Eso es lo que ellos predicaron una y otra vez. Una y otra vez. Ahora Hechos 3:19. Hechos 3:14. Miren qué palabras usa Pedro. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. Y dice, ustedes mataron a Cristo. Ustedes fueron quienes quisieron que Cristo muriera en la cruz y ustedes pidieron a Barrabás que fuese librado. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Dice ahora el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerio. Ahí vemos que es un mensaje no tan agradable a los oídos de aquel que está sin Cristo, pero debían predicar esto. Debían predicar esto, mis amados. Así que ahí vemos que ellos se habían convertido al Señor por haber visto este gran milagro. Cuando Pedro le dice, Jesucristo te sana, levántate, toma tu lecho, toma tu cama, y él anduvo. A esto se refiere Cristo cuando dijo lo siguiente en Juan 14. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículos 10 al 12. Juan 14, versículos 10 al 12. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Las obras que Cristo estaba haciendo, los milagros. Y después de hacer los milagros en las vidas de aquellos que estaban ciegos, endemoniados, ellos creían en Cristo. A esas obras se refiere Jesucristo. Cristo en su humanidad nunca se dio la gloria. Nunca se glorió Él y dijo, yo soy quien hago las obras. Él dijo, es el Padre. Es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Él sana, Él liberta, Él salva. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo se está refiriendo no a los milagros, sino a que un gran número de convertidos serían reconciliados con Dios por medio de ¿qué? De los milagros, de las sanidades, de la predicación de la palabra. A eso se refiere Cristo. Él las hará también y aún mayores hará. Mis hermanos, ¿qué vale más? ¿Una sanidad corporal, un milagro o la salvación de un pecador? La salvación es mucho más importante que cualquier milagro de sanidad. A eso se refiere Cristo. Que sus discípulos iban a hacer obras aún mayores que las que Él hizo. La predicación de la palabra. Ver a convertidos, ver a personas ser salvos, transformados por el poder de Dios. Mediante la predicación. Y yo creo también que si oramos por un enfermo y Dios lo salva, Dios lo hará. Dios lo sana, perdón. Dios usará eso para salvarlo. Dios puede obrar como Él quiere. Si Él primeramente quiere sanarlo para que crea, lo puede hacer. Pero ¿qué es lo más principal que debemos de predicar, mis hermanos? La salvación a Cristo es lo más importante. Hoy en día muchos van a las iglesias buscando un milagro, mas no van en busca de aquel que es poderoso para salvarlos. Hoy en día se hacen noches de milagros y la gente va corriendo a esos cultos, buscando solamente una sanidad, buscando solamente un milagro, mas no buscando a aquel que puede salvarlos. Mis hermanos, Pedro utilizó el medio principal de gracia, que es la predicación bíblica de Jesucristo, su evangelio. Mis hermanos, la palabra es todo para el creyente. La palabra es todo lo que necesitamos para que los perdidos, los pecadores, sean salvos. Incluso dentro de la congregación, la palabra es suficiente, es todo lo que se necesita. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Él dice toda. No dice alguna parte solamente, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Él no dice la escritura, más aparte eventos evangélicos, noches de milagros. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para estas cosas. ¿A fin de qué? ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. No es para que la manipulemos y la usemos para como nosotros querramos para nuestro propio beneficio. Si hacemos eso, estamos en pecado. Y no estamos siendo fieles a su palabra del Señor. Muchos toman la palabra de Dios fuera de contexto para manipular a las personas. Y no es así. Mis hermanos, noten que Pedro no tuvo que decorar un altar para hacer un teatro con mucha música, muchas luces para atraer a la gente. Él predicó, arrepentíos y convertíos. Jesucristo incluso también, él predicó lo mismo. Juan el Bautista. Nunca vemos a ellos haciendo shows, eventos, para atraer a las personas, a los no convertidos, a los no creyentes. Esas son cosas que salen sobrando. No son necesarias, no son útiles
para lo que dice el apóstol Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nada de eso. Son cosas secundarias que para nada deben de estar dentro de las congregaciones. Danzas. ¿Cómo es que las personas se van a salvar haciendo eso? No puede, no tiene poder. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío, al griego, al gentil. Él dijo, el evangelio es poder de Dios para salvar. Hoy el teatro es preferido más que la teología, más que lo que habla acerca de Dios. Muchas congregaciones buscan teatro, buscan tiempos agradables para reírse, para hacer todo esto que no tiene nada que ver con Cristo y lo que Él le ha hecho en la cruz del Calvario. El fuego por el evangelio ha sido sustituido por danzas y atracciones carnales, y todo esto está reemplazando la proclamación de Cristo. Todo eso está quitando a Cristo al lado, y eso está en primer lugar. Así está la condición en muchas iglesias. Hoy se está mezclando la palabra de Dios con la política, y eso no debe de suceder, mis hermanos. Jesús mismo dijo, dad al César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Él estaba aquí haciendo dos distinciones, y sus enseñanzas eran sobre obligaciones terrenales y las espirituales. Y no se deben mezclar, es lo que Cristo está diciendo. Tristemente, muchos están ahora predicando y dando mensajes detrás de un púlpito acerca de Donald Trump, de la política. ¿Cómo es que la iglesia, mis amados, va a ser edificada mediante esos mensajes? No pueden. Mis amados, estos son peligros de los que nos debemos de cuidar y debemos permanecer arraigados a las Escrituras. Arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Edificados sobre la roca, sobre Cristo. Si estamos nosotros parados sobre una doctrina que no es bíblica, mis amados, vamos a ser derribados, confundidos, y no vamos a hacer la voluntad del Señor. Pedro predicó el arrepentimiento y el evangelio. Eso es lo que él predicó una y otra vez. El puritano Jonathan Edwards dijo lo siguiente, él dijo, los predicadores no deben de ser amables ni moderados al buscar y despertar la conciencia, sino deben de ser hijos del trueno. Que el evangelio, mis amados, sea como un trueno al momento de predicar de Cristo. Queremos que ese mensaje mueva en los corazones que están duros, que odian a Dios, y hacerles ver su maldad, y hacerles ver que hay alguien perfecto, alguien que es poderoso para salvarlos. ¿En quién está la esperanza para la salvación de sus almas? Hacer que esa palabra, ese evangelio, mueva cimientos y derribe todo aquello que está en contra de Dios en sus vidas. Salmos 29, 3 al 4 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Eso es lo que debemos nosotros pedirle al Señor, Señor, úsame para que mi voz se escuche como un trueno y vidas sean cambiadas y sean transformadas. Dios, no permitas que yo haga otra cosa, sino solamente predicar de Cristo y Cristo crucificado.
Así que ahí estamos en Hechos 9, versículo 35, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ellos tuvieron que escuchar, mis amados, la voz de Pedro cuando él le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Y quizás ellos dijeron, ¿quién es Cristo? Dinos. Me imagino que Pedro se puso firme y él les compartió de Jesucristo. Es como cuando pasó eso del día de Pentecostés, que escucharon que hablaban en idiomas extranjeras diferentes, que no era solamente balbuceo, eran idiomas entendibles. Y ellos dijeron, ¿qué es todo esto? Y él les predicó el evangelio de Jesucristo. Y lo mismo tuvo que suceder ahí. Dice que le vieron todos los que habitaban ahí en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora dice el versículo 36. Dice también, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer, ahí nos dice el texto, que era una seguidora de Jesucristo y daba un buen testimonio al ser un modelo de bondad y misericordia. Esto, mis amados, sin duda describe a una mujer piadosa, humilde y a una mujer cristiana. Es lo que dice ahí el texto. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Ella había recibido las enseñanzas quizás de los apóstoles directamente o de otros hermanos en la fe. Y ella decidió seguir a Cristo, como dije, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en que en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Ahora versículo 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ahora esta mujer cristiana piadosa muere. ¿Se imaginan, mis hermanos, qué noticia tan dolorosa para los hermanos y para los que ella estaba ayudando? Esto fue una tragedia total. Primeramente era una seguidora de Cristo y ella hacía buenas obras. Ella ayudaba, daba sus limosnas. Pero llegó el día en que ella pues enfermó y después murió. Eso nos hace ver, mis amados, que nosotros como creyentes pues podemos morir en cualquier momento. Podemos enfermarnos y aquí un día morir si es que al Señor le place, llevarnos a su presencia. Versículo 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Jope estaba como a 12 millas y media de distancia de Lida, es como de aquí a Zebulón. Bueno, hoy en día llegamos rápido, en 10 minutos máximo, pero en esos días quizás tener que ir a pie, o en qué más, en caballo, una carreta, se tardaba más. Pero ¿qué sucede? Los discípulos habían escuchado que Pedro andaba por ahí en Lida y después toman acción y envían a 2 hombres para que vayan en busca de él, para que él haga algo por Tabita. Envían a 2 hombres que vayan en busca de Pedro para que él haga algo. Habían escuchado quizás de los milagros que él había hecho, que él había sanado a este hombre paralítico, que solamente con decirle Jesucristo te sana, y se levantó. Ellos tuvieron que haber escuchado lo que había hecho Pedro por la autoridad de Cristo.
La urgencia en buscar a Pedro desde aquella distancia nos da a entender que los milagros que realizaban no eran comunes en el Antiguo Testamento. A nadie más Dios, mis hermanos, le había dado la autoridad para hacer estas cosas, solamente a quien, a Pedro en ese momento, a los apóstoles. A nadie más Dios le había dado esa autoridad. No lo vemos en las Escrituras y vemos que solamente ellos poseían la autoridad. Fueron enviados por Jesucristo. Cristo les dio a ellos, ¿qué? La gran comisión. Mis hermanos, Pedro tenía fama de hacer milagros extraordinarios. ¿Fue famoso por eso? Sí. Mas él nunca se jactó en ellos. Nunca dijo, miren, tengo el don de sanidad, vengan para que yo los sane. Nunca dijo eso. Él solamente, ¿qué hacía? Predicaba de Cristo. Y si él venía a un encuentro con algún enfermo, él solamente oraba o solamente decía, Jesucristo te sana. Y eran sanados. Pero él no se jactó en tal cosa. Hoy está de moda mucho, él tiene el don de sanidad, él tiene el don de liberación, el don de discernimiento, y nos enfocamos en el hermano y no en el Dios que hace todas esas cosas. Y si alguien dice, mira, voy a traer a tal hermano para que ore por ti y sea sanado, él tiene el don de sanidad, estamos esperando que ese hermano, pues, haga toda clase de milagros cuando sea el momento de orar por alguien, y no es así. Los que estamos aquí podemos orar por alguien, y si Dios lo sana, Dios lo va a hacer. Si no, no. No depende del don. Hay don de profecía, don de enseñanza, el don de dar, de ser dadivosos. Hay unas personas que son más dadivosos que otros. Pero aquí vemos que Pedro nunca se jactó en que él tuviera el don de sanidad, y él dijera, vengan todos a mí, yo los voy a sanar. Existen muchos falsos apóstoles que hacen esto en las calles hoy en día. Van y le dicen a las personas, mira, yo tengo el don de sanidad, Dios me ha dado este don, deja oro por ti, Dios te sanará, dándoles falsas esperanzas. Así pasa en muchos lugares. Y no les dan el evangelio. Les dan solamente las cosas secundarias y no les dan lo más importante, que es el mensaje de Jesucristo para que sean salvos. Eso es verdad. Versículo 39. Dice, levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Aquí vemos que Pedro escuchó el ruego de estos hombres cuando ellos le dijeron, te rogamos, no tardes en venir a nosotros. Aquí vemos que Pedro miró la necesidad, quizás miró el quebrantamiento de corazón, miró quizás las lágrimas en sus ojos porque había muerto esta mujer, esta hermana. Y él ahí, pues, mis hermanos, fue movido quizás. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ciertamente Pedro va con esos dos hombres, llega donde tienen el cuerpo de Tabita, rodeada de viudas lamentando su muerte. Y el texto nos muestra que Tabita en vida les servía a estas viudas. Ella les hacía túnicas y vestidos. Me imagino que ella lo hacía de corazón, mis hermanos. Ella daba. No creo que ella les cobraba por lo que ella estaba haciendo. Quizás era una mujer que tenía mucho para dar, quizás no. Quizás tenía poco, o quizás otros hermanos le daban a ella el material para hacer las túnicas y los vestidos. No sabemos, no dice el texto. Pero lo que importa es que ella era una discípula de Cristo y era
una mujer que hacía buenas obras y vestía a las viudas. Dios a su pueblo le mandó un mandato, le dio un mandato, que cuidaran de los huérfanos y las viudas. Y eso también pues va para nosotros. Y aquí vemos que ella cumplía con ese mandamiento. Pero aquí vemos que dice que ellos estaban ahí mostrando un lloro y un llanto. Estaban quebrantadas por la pérdida de esta sierva del Señor. Ella servía de una manera humilde. Trabajaba con sus manos. Servía a las viudas. Les daba lo que ella tenía. Es algo que debemos de aprender. No solamente las hermanas, sino los hermanos también. Dar de lo poco que podamos tener. Versículo 40. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ahí vemos que él quizá le dijo, por favor, permítame estar a solas con ella. Él se humilló ante el Señor. Ahí vemos que él sabía que todo lo que él podía hacer y lo que él había hecho provenía de Dios. Las habilidades para sanar. Aquí vemos que él se humilla, se pone de rodillas y él oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí vemos que Pedro primeramente fue ante quién, ante al Señor. Quizás clamándole, pidiéndole, Señor, te ruego que sanes a esta mujer. Mira que es tu sierva, mira que ella hace mucho por las viudas. Ella les sirve. Señor, pero si a ti te place, hazlo. Levántala, resucítala, Señor, dale vida en Cristo Jesús. Primeramente vemos humillación. Noten que él sacó a todos los que estaban ahí, quizás para no llevarse la atención. Y hoy en día queremos orar altamente para que todos nos vean, como para que digan, ese tiene el poder de Dios, él la va a sanar. Mis hermanos, yo pensaba de esa manera después de mi conversión. Quería ser visto, quería llevarme la gloria. Pero cuando llegamos a un punto de exaltación, de altivez, mis amados, Dios nos hace probar la tierra, el polvo, y nos hace ver, tú no eres nadie. Yo te he salvado, yo te he dado los dones que tienes, las habilidades, no te jactes. Y aquí vemos a Pedro que él saca a todos quizás para que no lo vean a él, sino que ellos estén clamando también a Dios, Señor, usa a tu siervo. Tu siervo está en tus manos, úsalo. Pero hágase tu voluntad. Y ahí vemos que ella estaba, me imagino, acostada, pero aquí se enderezó. Quizás se sentó por el poder de Dios. Al igual que cuando Cristo oró por Lázaro, no oró, perdón, él le dijo, Lázaro, sal fuera. Con tan solo decir esas palabras, Dios le dio vida a este hombre que había muerto. Lázaro, sal fuera, y él salió. Aquí vemos que dice que ella se enderezó por el poder de Dios. Eso es maravilloso. Ahora versículo 40 al 41. Gracias, hermano. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a quienes, a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahí vemos que él la levantó de la mano, entonces la llevó, llamó a los hermanos.
ahí vemos que eran creyentes. Ahí vemos que eran discípulos del Señor, seguidores de Cristo, apartados para Dios. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtido. Aquí vemos, mis hermanos, que los milagros que Pedro hizo estaban dejando en claro que Cristo estaba obrando mediante él. Era Dios obrando. Era el nombre de Jesucristo, en quienes ellos estaban creyendo por lo que Dios estaba haciendo mediante este hombre. Él era solamente un siervo en las manos de Dios. Y se estaba haciendo aquí la voluntad del Señor, no la voluntad de Pedro. Pero todo esto, dice, mis amados, que todos se habían convertido y muchos habían creído en el Señor. Eso es por el cual Dios permitió y usó a Pedro en estas sanidades, para que fuesen salvos, para que fuesen convertidos al Señor. Eso es lo más importante. Sí, aquí importó mucho la sanidad de ambas personas. Todo eso trajo regocijo a los que estaban enfermos, a Tabita y a las viudas. Pero se imaginan a que ellos digan, mediante esto, todos ellos se salvaron. Gloria a Dios. Dios, tú eres perfecto, tú eres santo, eres soberano, lo hiciste. Le quitaste la vida a esta mujer, pero obró para bien. No solamente la resucitaste, le diste vida otra vez, sino que salvaste a otros pecadores a través de este milagro. Señor, gloria a ti. ¿Cómo no vamos a predicar más de Cristo? Si eres bueno, eres bondadoso. Así es como Dios estaba obrando, así es como Dios sigue obrando. Así que mis hermanos, quiero que nos enfoquemos, que lo que este libro nos enseña es que la iglesia comenzó por medio de la predicación. Los perdidos eran salvos por medio de la predicación. La iglesia siguió avanzando por medio de la predicación, creciendo por medio de la predicación. Y todo esto llegó aquí a nuestras vidas y aquí estamos nosotros, mis amados, para hacer lo mismo mediante la predicación. Siguiendo predicando a Cristo, compartiendo de Cristo, y no solamente eso, sino mostrando a Cristo a través de nuestras buenas obras. Mis hermanos, dejemos a un lado la religión. Mostrémonos a los perdidos que hemos sido convertidos realmente por el poder de Dios. Demos de Cristo, demos misericordia, demos el Evangelio. Aquellos que están cansados y cargados, los que están sin esperanza. Tabita hacía lo mismo, ella servía a las viudas. Así que aquí vemos a un siervo en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque has sido tan bueno para con nosotros, Señor. Señor, ciertamente, pues tú has hecho una obra en nosotros, solamente por haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, Señor, espiritualmente, pero tú, Señor, nos salvaste.